Cuando quiera puede empezar, señor Intendente. Bueno, muchas gracias. Es un gusto realmente estar acá, saludar y agradecer a todos los ediles de todos los partidos, a los trabajadores, a parte del equipo y a todos los que están presentes, también la prensa. Hoy veníamos básicamente por un tema. Queríamos, más que nada, no solo poner por dentro a este organismo, a este cuerpo, sino hacer de esta institución parte de una propuesta que nosotros estamos manejando. He sabido, y alguna encuesta o algunos indicadores así lo dicen, que el sistema político en su conjunto está siendo interpelado una y otra vez. Y cuando, por ejemplo, en algún lugar del país, como en Durazno, cuando un grupo de ciudadanos manifiesta su pensar con respecto al gobierno nacional, también lo hace, y también hubo ahí palabras referidas a los gobiernos departamentales en su conjunto. Eso hizo que habláramos, que conversáramos entre algunos colegas intendentes, a ver cómo está la cosa y de qué se trata. Y es evidente que el clima ha cambiado, es evidente que hay temas que están sobre la mesa y que es el primer punto hoy de consideración casi de la ciudadanía, y que está bien que así sea, y eso tiene que ver con la forma de actuar, con la transparencia, incluso tiene que ver con las sospechas o con la falta de transparencia, y en algunos casos tiene que ver con la visión que algunos ciudadanos tienen acerca de la corrupción y cuánto tiene que ver el sistema político con eso. Temas tales como el nepotismo, temas tales como la ausencia de transparencia, temas tales como la corrupción misma, hoy son temas muy sentidos, son consideraciones muy sentidas, no solo en la prensa, sino que la ciudadanía toda está alerta por esto, y está, repito, está bien que así sea. No nos debería incomodar. Pero es real que hoy no solo alcanza con moverse dentro de los límites de lo legal, de lo permitido, de lo correcto, de la norma. También, más allá de esa frontera, existen consideraciones que tienen más que ver con la ética que con aquello que nosotros consideramos lo que se puede y lo que no se puede, lo que se debe y lo que no se puede y lo que no se debe. Y cuando hablamos de eso, ahí entramos en un terreno que es complejo, que está bien que exista, que está bien que la ética esté instalada como elemento fundamental en lo que nosotros hacemos, que es la política y la gestión. Pero también es cierto que las varas, que las consideraciones éticas pueden ser diferentes de acuerdo a lo que cada uno piense, sienta o profese de religión, filosofía o lo que sea. Es por eso que en estos momentos, como decíamos el otro día en el Congreso de Intendentes, que empieza la turbulencia, alguien puede decir turbulencia electoral, debemos estar muy claros y salvaguardar fundamentalmente y por encima de todas las cosas las instituciones. Salvaguardar y cuidar muchísimo lo que es nuestro sistema político, nuestro sistema republicano de gobierno y fundamentalmente nuestras herramientas que tanto queremos, que son nuestros partidos. Y el legislador ha ido acompañando esto.
el legislador nacional dictó una ley, que yo le llamo Capicúa, y este sería el proyecto Capicúa, 18.381, que es la ley que tiene que ver con el acceso a la información pública, la ley de transparencia. Y es por eso que nosotros estamos considerando mejorar mucho todo aquello que tiene que ver con el acceso a la información por parte de la ciudadanía, de los trabajadores, de los periodistas. Debo decir que cuando miramos cifras de cómo estamos a nivel nacional, nuestra institución, gobierno departamental, y ahí incluyo las dos patas, está bien considerado. No estamos mal en el ranking. La información está, más o menos la gente accede a lo que tiene que conocer. Confieso que era más pesimista. Cuando, por ejemplo, no transmiten, la gente que más entiende de esto, que hay instituciones a nivel nacional que están muy rápido, que funcionan muy bien. Caso, por ejemplo, por número uno, el Banco Central, la propia Intendencia de Montevideo está funcionando bien en ese sentido. Y esto tiene que ver con los tiempos, tiene que ver con la forma. Y estamos, por lo tanto, estructurando, armando, diseñando una oficina de acceso a la información pública. Esto significa poner gente exclusivamente para eso. Significa poner una unidad que esté para atender esta ley, que esté para atender y resolver lo más rápido posible la respuesta que la gente quiere. Entendimos, después de hablar con los más duchos en el tema, que había que armar algo específico. Nosotros tenemos reparticiones que se encargan de eso. Ahora, dado la evolución que ha tenido todo esto, no hay vuelta, hay que armar una unidad de acceso, hay que armar esto. Podríamos estarlo haciendo y le mandamos la novedad a la Junta y ya está. Ahora, me parece que es una decisión que nos involucra a todos y que nosotros queremos poner al servicio también del cuerpo. Y queremos que también ustedes, y que este cuerpo forme parte en el armado de ideas o los aportes que se puedan recibir en ese sentido, para nosotros es más que bueno. Si controlo el lente. Decimos también que nosotros le pedimos al relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el apoyo o el soporte o los aportes que desde ahí puedan hacerlo. Estamos hablando de una institución que depende de la OEA y que lo ocupa, y quien integra hoy ahí ese lugar es Edison Lanza, o sea, un uruguayo que incluso, que es el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Él tuvo mucho que ver en la estructuración de esta ley o en el armado de esto. Recibimos por parte de la institución la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tiene el honor de dirigirse a la misión permanente del Uruguay ante la Organización de los Estados Americanos con el objeto de transmitirle una solicitud de información dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y la respuesta es: señor ministro, es un honor dirigirme a usted en calidad de relator especial, para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto de acusar recibo de su nota enviada el pasado 16 de marzo del 18. Mediante esta vía, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión quiere expresar su disposición a prestar asistencia técnica al gobierno de Canelones, y sigue. Entonces, la idea nuestra es hacerlo bien, hacerlo con todos los consejos, los aportes técnicos y todo lo que se precisa para esto. La idea o lo que se busca con todo esto es aquel concepto de gobierno abierto, o sea, lo más
transparente que se pueda. Y nosotros podemos decir, con orgullo y de pertenecer a este gobierno departamental, y ahí también con el apoyo de este cuerpo, de la Junta Departamental, que por ejemplo algunas de las cosas que la ley establece, como por ejemplo la estructura orgánica del organismo de la Intendencia, tiene que estar visible y eso está en la página web, que las facultades de cada una de las oficinas tienen que estar establecidas. Eso también está, a ver, yo no estoy diciendo que sea la mejor web del país, o no, estoy diciendo que eso está, que estas son las cosas que hemos avanzado en el correr de los años y que nos ha permitido decir que aquello de la transparencia activa, es decir, mostrar todo lo que tenés, viene funcionando. Ahora, al finalizar esto, voy a hacer alguna consideración de por qué es necesario dar algún paso más. Las facultades de cada uno, las remuneraciones, hoy está en la página web. Y ahí quiero hacer una precisión, ya que he escuchado en la propia órbita del Congreso de Intendentes el tema de los salarios y del tope de los salarios y de la posibilidad de mandar una norma al Parlamento que consiga los votos suficientes como para reglamentar esto. Y ahí uno tiene la obligación de decir que es este organismo, este cuerpo, el que dictamina y el que resuelve, en el caso del intendente, cuál es el salario. Desde el año 2000, si mal no recuerdo, está establecido que el salario del intendente de Canelones es los ingresos de un senador, algo así, por todo concepto. Me parece, considero que este es un buen momento, y digo este año, como para que este cuerpo reconsidere, lo analice, y no sigamos de repente planteando cómo se resuelve eso, y que la ciudadanía sepa cómo se resuelve, dónde se hace. Porque incluso algunos intendentes no sabían cómo es que se resolvía esto. Es este organismo, este cuerpo, el que antes de las elecciones departamentales tiene que definir. Normalmente, por lo que uno ha visto acá, pasan las administraciones y no lo analizamos. Me parece que es una buena cosa que se analice, se reconsidere. Ya el año que viene me parece que son momentos ya más complejos. Simplemente agrego esto, ya que me refería recién al tema de las remuneraciones de los cargos. El presupuesto, también dice la norma, la ley, que tiene que estar, tiene que ser visible. Y ahí, tanto en los presupuestos, las normas de presupuesto, las rendiciones de cuentas, que después se cuelgan en la página, están a la disposición, pero si hay que mejorar, repito, habrá que hacerlo mejor. Pero hoy la idea nuestra es que esté. Las licitaciones, la ley también alude a eso. Y buscando, entre el año 16 y 17 hubo 197 licitaciones, que están todas colgadas, o sea, que son públicas, no tiene... Pero está bueno que veamos la dimensión de lo que implica un gobierno departamental. Donde, por ejemplo, en estas 197 licitaciones que se colgaron en la página, como decía, son nada menos que 90 millones de dólares en juego. Y que las instituciones de este país, repito, porque esto lo hemos hablado también con colegas de otros departamentos, venimos avanzando, venimos mejorando y venimos cada vez más con la tecnología poniendo a consideración de la gente y de las empresas que se quieren presentar todas las disposiciones que tienen que ver con los llamados, etcétera, etcétera. Pero esto a modo de ejemplo, repito, no se entienda acá que lo que estamos haciendo es diciendo somos unos fenómenos, esto es parte de lo que tenemos. Capaz que mañana seguimos analizando y vemos que hay que modificar alguna cosa, buscar otro lugar o meter en otro lugar para que a la gente le quede más claro este tipo de decisiones. Tenemos algunos instrumentos de comunicación que no son los únicos que existen, pero existen. Canelones en línea es un instrumento el más reciente, que es un paso más que dimos en
en todo aquello del expediente electrónico, pero que implica que algunas áreas o algunos resortes de la Intendencia se puede iniciar el trámite desde el privado. Lo más común, capaz que lo más fácil de entender, por ejemplo, cuando un estudio de arquitectos presenta una propuesta, etcétera, etcétera. Ahí, por ejemplo, son 4.150 casi, 4.148 gestiones hechas de Canelones en línea. Hoy podemos decir como departamento que somos vanguardia en eso. Que podemos mejorarlo, repito, lo podemos mejorar. Canelones te escucha, también por la web, por vía internet, 18.000 solicitudes. O el famoso 1828, que tuvimos 239.327 llamadas en el año 17, se respondieron el 96%. Hay algunas, corríjame, estas son las respondidas. Hay otro porcentaje, este es el 96% de todas las llamadas. Estas fueron las respondidas. Y lo mejor sería que fuera 100, ahí está visto, está bien, es cierto. Pero que la ciudadanía haya entendido que casi 240.000 llamadas son un mecanismo válido, además de la gente que llama a los municipios, a las oficinas, eso pasa. Pero el 1828 estamos convencidos que es una buena herramienta que deberíamos seguir mejorándola o deberíamos seguir explotando. También podemos decir como departamento, como gobierno departamental, que desde el año 2007 nosotros tenemos el expediente electrónico funcionando. Me acuerdo que nosotros solicitamos allá por el 2005 asistencia técnica a la propia Intendencia de Montevideo, que nos ayudó. Hoy podemos decir que la Intendencia de Montevideo logró el expediente electrónico en el 17. Nosotros en el 2007 ya lo logramos. Evidentemente había una memoria ahí. Me acuerdo de algunas experiencias con alguna consultora, pero podemos con orgullo decir el expediente electrónico lo logramos bastante tiempo antes. Sin embargo, reconozco que necesitamos los apoyos allá al principio para lograr esto. Pero, por ejemplo, las resoluciones que hemos firmado como gobierno departamental, el intendente con los directores generales o con el secretario general, en el caso de las decisiones de Secretaría General, en el 2015 fueron 8.427 resoluciones, que se publican. En 2016, 7.839, en el 2017, 9.650 resoluciones. Con toda la tecnología de por medio, ya es la tecla la que resuelve y de repente no es la firma como antes estábamos acostumbrados. Este año llevamos 1.850 casi resoluciones firmadas que se publican. Hemos recibido, es cierto, por parte de algunos actores, concretamente trabajadores municipales, que desean sería mejor en alguna de las resoluciones adjuntarle alguna planilla de las que vienen adjuntadas. Tomamos nota y consideramos que tienen razón. A lo que voy con esto es que todo esto es un gran avance. Hoy podemos decir que todas aquellas resoluciones que llegan acá, incluso los que son decretos, la población puede tener acceso a ellas, al conocimiento. También es cierto que es tan grande la cantidad de cosas que resolvemos, y repito, no es solo patrimonio de este gobierno departamental el cada vez tener que resolver más asuntos. Los gobiernos departamentales, sin duda, estamos llamados cada vez más a resolver los problemas de la gente, e incluso después de la aparición de los municipios. Estos son algunos de los aportes en lo que nosotros consideramos que hemos dado pasos hacia aquello del gobierno abierto. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto de resolver una oficina específica? Porque creemos que falta. Lo dije desde el principio y lo vuelvo a repetir. Falta, se podría decir, una simplificación de los procesos. Falta una sistematización mayor de los procesos, que permita, por ejemplo, que los plazos estipulados por la ley se cumplan.
son 20 días, si mal no recuerdo, y después se puede pedir una prórroga. E incluso falta en la sistematización el separar y discernir qué es aquello que se debe responder y qué es aquello que no corresponde. Hay cosas que son tan etéreas que los técnicos te dicen esas cosas no valen la pena. Nos ponían un ejemplo. ¿Qué pasa con la norma tal que era un caso de Montevideo? Nos decían, ¿qué pasa con el cumplimiento de la norma que dice que el volumen de la radio en los ómnibus tiene que ser no sé qué? ¿Y por qué no se cumple? Ese tipo de respuestas, ese tipo de planteos conviene no integrarlos porque dificulta las respuestas que sí hay que dar y que tienen que ver con cosas más concretas. Pongo un ejemplo que fue el que me acuerdo, ¿no? Pero entonces eso habla de una sistematización mejor, habla de la simplificación, porque todo esto que dije, que agregué, sin duda es mucho y quizá resulte un poco engorroso, pero si nosotros sistematizamos bien, si nosotros ponemos a los funcionarios al tanto de lo que hay que hacer, por ejemplo, recibo una solicitud, la guardo en un cajón y ahí quedó, empieza a correr el reloj y se cumplen los días. Ese tipo de cosas implica también un aprendizaje, implica también una formación de los funcionarios para esto, implica sin duda tener un equipo exclusivamente dedicado al tema. Ahora, yo soy de los que sostengo que cuando me preguntan sobre, por ejemplo, figuras como el defensor del vecino, a mí nunca me convenció. Y mi respuesta siempre fue, hay 30 defensores del vecino, que una de las tareas fundamentales que tiene es esa, y es el rol del edil departamental, el rol de la junta departamental. Por lo tanto, lo que quiero agregar, que no se agota en la creación de una oficina, sino que hay que también utilizar los mecanismos que constitucionalmente existen y que tiene que ver con el rol del legislativo departamental. Y es por eso que una cosa no sustituye a la otra, sino que al revés. También es bueno que la otra pata del gobierno departamental contribuya desde lo que tiene que contribuir. Por ejemplo, lo que son los pedidos de informes. Desde que empezó la última administración, desde allá 2015 hasta ahora, son unos 200 pedidos de informe más o menos. Hay 80 en curso de respuesta. Algunos se demoran más, otros se demoran menos, pero defendemos con uña y diente esta herramienta. Es por eso que también nos convocamos todos a resolver mejor esto, en el entendido de, por ejemplo, sistematizar un poco mejor a veces la solicitud, porque nos consta que a veces nos preguntan varias veces la misma cosa y tenemos que responder varias veces la misma cosa. Buscar un mecanismo de ser más ágiles y de sistematizar más. O de repente nosotros no tener que responder, eso ya lo dijimos, sino buscar, no sé cómo, pero me imagino que articulando desde algunos organismos, no sé, una oficina o algo que sistematice y que podamos responder más rápido. Nos consta que a veces podemos demorar un poco más, un poco menos, pero fundamental la defensa y el cuidado de esta herramienta que es el pedido de informe de los ediles. Existe también, por decisión de este cuerpo, una comisión de seguimiento, por ejemplo, para una de las tareas que es la ejecución del fideicomiso. Hoy podemos decir que ya hay una oficina pronta como para que se instalen ahí los responsables de esto, que son uno por cada partido, por lo que recuerdo, pero que hoy eso existe, e incluso las veces que lo hemos convocado a los 3 integrantes, se han hecho las reuniones y se han volcado ahí las inquietudes. Creo que hoy estamos en las mejores condiciones de sentarnos a ver, de ver expediente por expediente. Ahora se precisa un lugar determinado. Hoy está el secretario general, es un poco el que hace de vínculo, y está la orden para que se instalen o permanente o que por lo menos ahí tengan el lugar donde las respuestas son más inmediatas. Digo porque empezamos la ejecución del fideicomiso, y bueno, y es bueno que la gente incluso hasta sepa dónde es que funciona, por si alguien tiene que preguntar.
Con respecto a este tema de la transparencia y de las cosas que a nosotros nos interesa que se sepan. Yo tengo en mi celular una solicitud de un periodista que me dice: queremos preguntarle a usted tal y cual cosa. Ya lo hemos hecho con otros intendentes. Lo vamos a hacer, pero lo primero es venir acá a decir algunas cosas. Y fundamental venir acá a aclarar lo que haya que aclarar o a decir lo que tenemos para decir. Y no es para conseguir o para buscar la aceptación de todo. Al contrario, quizá y sin quizá. Vamos a estar de acuerdo con algunas de las cosas que vamos a decir y otras cosas no va a tener la aceptación unánime del cuerpo. Al contrario, porque así es la democracia. Ahora, me interesa compartir acá algunos datos de en qué está la cosa y cómo está la intendencia en lo que tiene que ver con funcionarios. Algunos números. Y ojo, jamás se entienda esto y jamás voy a intentar que esto sea una comparación con otros gobiernos departamentales. No considero positivo, porque además, a partir de lo que dije al principio, de la turbulencia y el clima como está, discrepo profundamente con aquella estrategia de justificar lo que uno hace señalando con el dedo lo que hace el otro. Simplemente voy a transmitir ahora en qué está la Intendencia de Canelones, cómo está, cómo se integra el funcionariado. Y tampoco es mi intención y es nuestra intención decir que somos mejores, peores. El tiempo es el que vivimos, las cosas son como son. Y cuando dije en algún momento que estábamos bien rankeados en el tema de transparencia, simplemente digo eso. No digo cuáles son los que están peor y no, de verdad. Por un tema de lealtad institucional. Simplemente queremos que ustedes, que el cuerpo, que la Junta Departamental conozca, más allá de los pedidos de informe que se han hecho y que hemos respondido, cómo está la cosa en lo que tiene que ver con funcionarios y cómo se compone la plantilla. Voy a pedir a Javier. Hoy podemos decir que presupuestados son 2.785 funcionarios. Recordemos que hace unos años se presupuestaron casi 1.800 personas, 1.800 trabajadores. Contratados, 1.510, esto es a diciembre de este año, del año que pasó. Zafrales 131, becarios 83, por supuesto los electos 31. Pero básicamente es eso. Más o menos la relación entre contratados y presupuestados es 2-1. 2 presupuestados, 1 contratado. De particular confianza, incluidos en el presupuesto o presupuestados, son 34. ¿Ah? O sea, que están en el casillerito de cargo de particular confianza. ¿Media hora? ¿Me queda? Presidente, ¿Sí? ¿por una cuestión de orden? Sí. Por una cuestión de orden tiene la palabra la edila Cecilia Martínez. Queríamos solicitar que se extienda el uso de la palabra por 20 minutos. Gracias. En consideración la moción, por la afirmativa. 31-31. Afirmativo. Puede continuar, señor Intendente. A su vez, existen 10 funcionarios más que, siendo funcionarios, fueron asimilados a cargos de dirección. Es decir, que son funcionarios de la Intendencia y que hemos asimilado en este equipo de conducción política. O sea que estamos hablando de unos 45 cargos o miembros de lo que podríamos ser la dirección política. A su vez, existen 2 formas de acceso a trabajar en la Intendencia.
por llamados o por designación directa. En este año, no, desde este periodo de gobierno, del 2015 hasta acá, por ejemplo, por llamados externos, han entrado unos 450 funcionarios. Tengo también el detalle, más o menos en estos años han ingresado por llamados 1.600 y pico, 1.700 trabajadores. A su vez existen designaciones directas, contratos directos. En total, desde la administración nuestra, no estoy hablando de contratos directos para atrás, no es mi objetivo, ni voy a hablar de eso. Hablo de lo que nos hacemos cargo en este periodo de gobierno. Hoy son unos 160 contrataciones directas, unas 160, donde ahí también aparecen cargos técnicos, ingenieros, médicos y también funcionarios que hemos contratado directamente, que no revisten cargos técnicos. Entonces, hoy dentro de la plantilla existe esa cantidad de gente que, porque ustedes lo resolvieron así, porque este cuerpo lo resolvió así, en la ley de la norma de presupuesto, creo que es el artículo 95, está establecido que duran hasta el final del mandato. Pero además, este cuerpo también votó, porque así lo consideró, el estatuto del funcionario. Y en el artículo 6 establece que también, establece la forma de ingreso a la intendencia, pero también establece que el intendente puede contratar, pero siempre, en todos los casos, cuando es una contratación directa, termina con la actual administración. O sea que por 2 veces, y ese estatuto incluso fue conversado, discutido y acordado con los trabajadores. Por 2 lados está establecido que nadie que contratemos directamente va a quedar en la plantilla de funcionario, sino que cesa su contrato sí o sí, por presupuesto y por estatuto, con la actual administración. Evidentemente, si esta norma no cambia, creo que es una garantía que nos generamos, pero, repito, todo es discutible, todo puede analizarse, e incluso no todo tiene que ser necesariamente compartido. Otros datos. Se habla o se plantea, o se me plantea 2 por 3, ¿cuántos familiares tengo yo en la intendencia? Y si tengo alguno. Las veces que me lo han preguntado, solo menciono el caso de 2 funcionarias que son hijas de una prima que entraron por concurso. En el caso de una en el área de informática, ingeniera, y otra que me enteré mucho después que había entrado, que es ayudante de arquitecto. Se presentaron a concurso y quedaron, ingresaron. Es el nexo más cercano que tengo en lo que tiene que ver con lazos de parentesco o de afinidad o de familiaridad. Lo digo porque, para que quede claro. El resto, ninguno más es familiar mío. Ahora, también considero que cuando son cargos de particular confianza, queda a criterio de cada uno si la persona de confianza es familiar suyo o no. Yo no soy quien para juzgar la ética de otros. Solo tengo que hacerme cargo de lo que hago y lo que resuelvo. Pero lo primero de todo es la idoneidad, es el tener las uñas para tocar la guitarra, como se dice. Entonces, mi situación o nuestra situación es esa. Por otro lado, existe un equipo de cercanía, o sea, un equipo que me asesora o que trabaja conmigo, y que no es ni muy numeroso ni tan, no sé, simplemente debo aclarar que para el trabajo cotidiano solo tengo un contrato directo que trabaja directamente conmigo, que es Milton Altamendi. Después las otras personas que trabajan al lado mío,
asesorando directamente al intendente. Es un funcionario que hace el trabajo de secretaría del intendente, que es Horacio Rivero, que es funcionario de la administración, no entró con nosotros, sino que estaba de antes. Más allá de los asesores, también hay funcionarios que, por ejemplo, se hacen cargo de la residencia. Yo no estoy todos los días en la residencia municipal, estoy a veces. Y los días que no estoy, ahí hay un funcionario que tiene la responsabilidad de abrir y cerrar y cuidar que todo esté en orden, e incluso hasta la seguridad. Ese Pablo Bube, que tampoco entró con nuestro gobierno, sino que está de antes, y que incluso lo tengo trabajando para todo tipo de tareas que tiene que ver con la asistencia directa al señor intendente en este caso. Obviamente hay un chofer de confianza que también es funcionario, Freddy Talliro, y los fines de semana el trabajo de chofer lo hace el otro funcionario, Pablo Bube, un poco para aliviar también el trabajo del chofer permanente. Ese es el equipo, además, repito, de los asesores técnicos que pueda tener, pero que no trabajan directamente en la oficina del intendente. Existe también un trabajo de asesoría en prensa, en comunicaciones, y lo hace Ernesto Tulbovich. Más allá de el área o la Secretaría de Comunicaciones que la Intendencia tiene, que también tiene ahí funcionarios de particular confianza. Ese podríamos decir que es el equipo más cercano que tiene el Intendente en este caso, que tengo en este caso, además, como dije, de las asesorías técnicas que sí o sí considero que debemos tener. Esto es una forma, y lo que pretendemos con esto es de aclarar, e incluso después con las respuestas que podamos dar, en qué consiste todo este aparato que es el gobierno departamental. Conviene incluso, a la hora de ver aquello del ranking y cómo está la intendencia, nosotros hoy podemos decir que estamos seremos la tercera intendencia a nivel nacional, proporción ciudadanía-funcionarios. Cantidad de funcionarios sobre la cantidad de ciudadanos. La tercera más baja, me aclaran acá. Montevideo y San José son las mejores. Hay que decirlo. Nosotros somos los terceros, empezando de abajo para arriba. Y tengo acá, pero no lo voy a leer, la cantidad de funciones nuevas que el gobierno departamental ha asumido, además de los 30 municipios, con lo que ello implica, y la cantidad de reparticiones nuevas que existen, y un presupuesto que se duplicó. Del 2005 para acá, en 12 años, el presupuesto se duplicó. Sin embargo, la cantidad de funcionarios más o menos se mantiene. Si está bien o si está mal, es discutible. Simplemente, hoy, cuando la lupa es gigantesca y cuando está en tela de juicio la función pública en su conjunto y el empleado público y los responsables políticos, hoy podemos decir que la ciudadanía de Canelones aporta para los salarios de los trabajadores de la Intendencia una cantidad razonable y que la plantilla de funcionarios, incluido, también hay que decirlo, cooperativas que hacen su trabajo, está más o menos como estuvo siempre y a nivel nacional, en relación con la cantidad de habitantes, estamos bastante bien posicionados. Este tipo de cosas pretenden ser una imagen, una pintura de en qué está la Intendencia y que no se agota en esta conversación de hoy y que sin duda no se va a agotar en las respuestas que de repente tenemos que darles y que va a tener que avanzar y crecer mucho más a partir de todos los pedidos de informe y de las solicitudes de acceso a la información que la ciudadanía reclame. A tal punto que, por ejemplo, el sindicato nos hace un planteo, una solicitud de toda esta información a través del amparo, al amparo de la ley esta, y tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir. Es una solicitud muy amplia, muy exhaustiva, que tenemos que resolver.
atendiendo a aquello de las dos formas de fortalecer la transparencia activa y la transparencia pasiva. Así que esta era un poco la foto, la imagen que nosotros queríamos dejarles a ustedes de en qué estamos, en qué está la Intendencia, a los solos efectos de profundizar todo aquello que tenga que ver con la transparencia y no de conseguir el apoyo o la unanimidad o la conformidad absoluta. Simplemente es bueno, es sano, es saludable y es necesario que ustedes tengan toda la información necesaria para seguir transitando en este periodo que, como yo les decía, son periodos en los que empieza la turbulencia. La turbulencia que algunos pueden llamar turbulencia electoral. Si me permiten también, no tiene mucho que ver con esto, pero es bueno aprovechar la oportunidad para vertirlo como información, que estamos, gracias a los avances que hemos realizado con este organismo, con este cuerpo también, que nos dieron los avales, en condiciones de adjudicar en pocos días la disposición final de residuos, que nos va a posicionar sí o sí como la mejor solución a nivel país, donde relleno sanitario, recuperación o reciclaje y generación de energía son las claves. Y los informes técnicos hoy nos están llegando y en poco tiempo vamos a poder adjudicar. Por otro lado, decirles que gracias a una muy buena articulación con el resto de los gobiernos departamentales, podemos hoy presentar un nuevo plan de refinanciación de patente que nos pone a todo el país en unas inmejorables condiciones de recuperar mucho y a su vez de limpiar lo que es la base de datos de la patente. Ustedes saben lo arduo que fue esto y lo duro que se puso en algunos momentos, pero de nuevo se logra a nivel de Congreso de Intendentes la unanimidad o el acuerdo o el consenso. Y lo otro es que quizá, y sin quizá, voy a tener que estar enviando a este cuerpo una solicitud de apoyo a un sector de la producción departamental que está necesitando en este tiempo, en este momento, algún tipo de empujón o de soporte, que es el caso de la vitivinicultura. Existe hoy un sobrestock que es muy puntual y que se arrastra desde unos años para acá y que solo se destraba de obtenerse, de conseguirse una exportación que necesita del Estado como soporte, como apoyo, como recursos concretamente estoy hablando, para que esa exportación sea viable. Y ahí se nos solicita desde el sector fundamentalmente, y cuando hablo del sector hablo de viticultores, bodegueros y el INAVI, se nos solicita que la Intendencia también pueda, con no mucha cosa, respaldar o apoyar este tipo de iniciativas. Sepamos que no necesariamente nos vamos a tener que salir del presupuesto, ya que, por ejemplo, este nuevo plan de refinanciación de patentes nos permite, estamos seguros, obtener algún recurso más. Es por eso que, llegado el momento, vendremos acá a explicar de qué se trata, pero como nos consta que ustedes están insertos también en esa trama de producción del departamento, también es bueno que se interioricen si no lo están y que a su vez vean de qué forma podemos sostener este aparato productivo generador de cosas tan buenas como los vinos nuestros. Repito, es una solución muy puntual para destrabar un nudo que de aquí en más se solucionaría y que permitiría que muchas familias siguieran asentadas en la viticultura o con su bodega funcionando. Son tres elementos más que quería volcar, que no estaba previsto, pero que sí o sí en poco tiempo tendremos un nuevo sitio, o por lo menos una decisión de un nuevo sitio de disposición final. Un tema de patente que, como ustedes saben, se resolvió bien. Y esto último, que sea cual sea la solución, va a tener que pasar por este cuerpo porque estamos hablando de apoyo, soporte, que compromete recursos que son de todos nosotros. Muchas gracias.
Gracias a usted.